Entonces, inicialmente, mis queridos compañeros, nosotros tenemos que contextualizarnos, como se lo decía en la clase pasada, tenemos que contextualizarnos en 4 espacios de la historia, digámoslo de esa manera, 4 espacios de la historia, sin desconocer, profe, que la historia, escuchen todos, compañeros, la historia, ¿qué es la historia? Vamos a escribir todo en el chat. Para ustedes, ¿qué es la historia? Vamos a ver. Vamos a escribir en el chat qué es la historia para cada uno de ustedes, por favor. Y vamos a ir leyendo los conceptos. ¿Qué es la historia? ¿Qué es el concepto que vamos a trabajar el día de hoy? ¿Ok? Básicamente. Y vamos a comenzar entonces a identificar conceptos. Bien, todavía no veo ningún concepto, todavía aquí definición. Ya veo una, profe, una herramienta que nos permite comprender el mundo en que vivimos. Perfecto. Nos permite comprender el mundo en que vivimos. ¿Qué más? A ver. Muy bien, Juan Diego. ¿Qué más? Historia. ¿Cuándo, cómo y por qué se hace historia? Vamos a ver, quiero verlos a los demás. Dice Silvia, es la representación que ha pasado en todo el mundo. Muy bien, que ha pasado, que está pasando y que va a pasar. Hechos o sucesos que ocurrieron en un tiempo pasado. No, no solamente en un tiempo pasado, profe, también lo que está pasando y lo que posiblemente puede llegar a suceder. Eventos que han marcado de diferentes maneras a nuestro país, ayudándonos a entender mucho mejor. Perfecto. La historia es una recopilación de acontecimientos, compañeros. Repito, la historia es una recopilación de acontecimientos, de sucesos, de hechos, marcados en un tiempo. Expone de acuerdo con determinaciones, principios, métodos, los acontecimientos y hechos. Perfecto. Pero esos hechos, ojo, jovencitos, esos hechos y esos acontecimientos deben estar marcados en un tiempo. ¿Cierto? Ese tiempo, ¿cuál es, profe? El tiempo, el año, el día, el siglo, ¿ok? Entonces, los historiadores, ojo, escuchen todo, esos acontecimientos, esos hechos, esos sucesos marcados en ese tiempo, nos los han dividido para nuestra mayor y mejor comprensión. ¿Cómo así, profe? Si nosotros tuviésemos la posibilidad, ¿cierto?, de hacer una línea del tiempo, profe, ubicáramos que la historia se puede contextualizar, dividir de 2 partes generales, en prehistoria e historia. ¿Ok? La prehistoria y la historia o la historia. ¿Ok? Profe, la prehistoria, como su nombre lo está indicando, es un periodo previo a la historia. ¿Ok? Pero, profe, ¿qué elementos caracterizaron la prehistoria? ¿Y qué hechos marcaron el fin de la prehistoria y el inicio de la historia? Eso es lo que vamos a definir en este preciso instante. ¿Ok? Eso es lo que vamos a definir en este preciso instante. Yo quiero que cada uno de ustedes se ubique mentalmente en la época de la prehistoria, ¿cierto? Cada uno se ubique mentalmente en la época de la prehistoria. ¿Cómo era el ser humano en la época de la prehistoria? Quisiera escuchar características, como no todos podemos hablar, vamos a escribirla, por favor. ¿Qué características tenía el ser humano en la época de la prehistoria? Eran nómadas, perfecto. ¿Qué más? Eran nómadas, significaba que iban de un lugar a otro constantemente en busca de alimentos. Eran primitivos, muy bien. Y el primitivismo surge como consecuencia, compañeros, de lo siguiente. El término primitivo significa que fue el primer hombre, ¿ok? Que fue primero. Y ese primer no poseía muchas herramientas. Pues al parecer, porque las herramientas ellos no las compraban, sino que las creaban. Por eso ese proceso, compañeros, de la prehistoria, periodo previo a la historia, se caracteriza por se subdivide por 3 edades, que ustedes la conocen. La edad del paleolítico, la edad del neolítico y la última edad, que fue la edad de los metales. ¿Ok? Eran innovadores, muy bien. Ojo, estas tres edades
estas tres edades en las cuales se subdivide la prehistoria es a través de ella identificar el proceso evolutivo del ser humano. Desde la teoría, lógicamente, profe, desde la teoría de la evolución. ¿Bien? Desde la teoría de la evolución. Se dice que el hombre, en ese periodo que duró casi 4 millones de años, 4.000 millones de años, perdón, duró casi 4.000 millones de años, el hombre se caracterizó por sobrevivir, por supervivencia. Y en ese periodo, el hombre encontró en su alrededor, en su entorno, todos los elementos necesarios para poder mejorar su calidad de vida. Fue así como encontró en la piedra el elemento más característico, el elemento que más rodeaba el entorno donde él se encontraba, la posibilidad de utilizarlo como para poder crear otras herramientas, tales como cuchillos, tales como lanzas. ¿Ok? También fue utilizado como la forma de la comprensión de estas dos piedras, chasquear las dos piedras para la forma como utilizaron el fuego. ¿Ok? Entonces, en el paleolítico, el término paleolítico, sería bueno que lo colocaran en sus anotaciones para que no se nos olvide. Profe, el término paleolítico, lítico significa piedra y paleo significa antigua. Es decir, profe, paleolítico significa piedra antigua. ¿Ok? Arranca desde el mismo origen del ser humano, ¿cierto? Arranca desde el mismo origen del ser humano hasta que comienzan características mucho más avanzadas del hombre con respecto a la piedra. Una piedra ya mucho más tallada, una piedra mucho más, menos rústica, ¿ok? En ese tiempo, el ser humano vivía en cavernas. Por esa sencilla razón se le llamaba cavernícola, ¿ok? El ser humano en ese tiempo tenían que enfrentarse a los animales. En el modelo neolítico, vuelvo y repito, lítico significa piedra, neo significa nuevo, sí, profe, piedra nueva, ¿ok? Que es todo lo contrario al paleolítico. Y aquí el hombre está mucho más avanzado. En este espacio de tiempo, el ser humano tiene la posibilidad de construir la rueda, un elemento, un instrumento que le permite al hombre avanzar muchísimo, ¿ok? Y viene la última edad de la prehistoria, que es la edad de los metales, donde el hombre modifica la piedra por metales como el hierro, el cobre y el bronce. Estas tres herramientas, estos tres elementos, hierro, bronce y cobre, le permitieron al ser humano cambiar, modificar de esas herramientas elaboradas con piedra para ya herramientas ser elaboradas con este material, con los metales. ¿Ok? De esta manera el hombre fue evolucionando de tal manera que permitió que el hombre hoy se modificara. El hombre pasara de primitivo a civilizado. ¿Cuál fue, profe, digamos, la última fase del proceso evolutivo del ser humano? Cuando el hombre adquiere la agricultura. ¿Ok? Cuando el hombre adquiere la agricultura, y decía un compañero acá, vamos a buscarlo si no estoy mal, decía un compañero acá, decía Elvia María, la historia inicia con la escritura. Perfecto. Porque cuando el hombre adquiere la agricultura, el hombre pasa de nómada a sedentario, ¿cierto? Ya no está de un lugar a otro de forma constante, sino que el hombre ya se establece en un lugar definido por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene al lado la alimentación. Y la alimentación le permite cambiar su organización social, su organización política, su organización incluso económica, que seguía siendo la agricultura, pero que la fueron modernizando. Entonces, jovencitos, la agricultura fue el elemento que permitió que el hombre pasara de primitivo a civilizado. ¿Cómo así, profe? Primero lo que hizo fue pasar de nómada a sedentario. Se ubicó en unos lugares específicos. Esos lugares, en su gran mayoría, esos lugares eran alrededor de los ríos. Fue así, jóvenes, como en el año 4000 antes de Cristo, las primeras civilizaciones se formaron en esa edad, en ese tiempo, año 4000. Y fue en el año 4000 cuando las civilizaciones surgen. Se conocen como civilizaciones antiguas, ¿ok? Que surgen en la edad antigua. Entonces, profe, ¿cuál es el acontecimiento que marca el fin y el inicio
el fin de de la prehistoria y el inicio de la historia con la edad antigua. El primer documento escrito, acontecimiento, tiempo, año 4000. Sería bueno que fueran anotando, ¿oyeron? Porque vuelvo y les digo, hay cosas que se nos van pasando. Muy bien, profe, entonces, ¿cuándo termina la edad antigua? Identificamos entonces lo siguiente, mis queridos estudiantes. La edad antigua es la primera edad de la historia. Muy bien, perfecto. Construir casas adaptables a las inundaciones, perfecto. Ellos todos se ubicaron alrededor de ríos. Por ejemplo, profe, las más antiguas, la Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre ríos. Mesopotamia significa tierra entre ríos. Entonces, ellos no se ubicaron alrededor de los ríos por casualidad. No, ellos se ubicaron alrededor del río porque los ríos significaban la fuente de la agricultura. ¿Ok? Entonces fue así, profe, como Mesopotamia se ubicó alrededor del río Tigris y el río Éufrates. Profe, fue así como la civilización egipcia se ubicó alrededor del río Nilo. Fue así como la civilización de China se ubicó alrededor de los ríos Huanghe y Yangtze. Fue así como la civilización india se ubicó alrededor de los ríos Indo y Ganges. Fue así, profe, como la civilización de Grecia se ubicó alrededor de los ríos Mar Jónico y Mar Egeo en los Balcanes. Y fue así como la civilización o el imperio romano se ubicó alrededor del mar Mediterráneo. Jóvenes, preguntas hasta ahí. Dudas, inquietudes. Dudas, inquietudes, aportes. Profe, la pregunta que le hice, que dice Carlos García, dice, vivir cerca de los ríos implicó para las culturas de la antigüedad construir casas flotantes como vivienda, reforzar prácticas nómadas, construir casas adaptables a las inundaciones, ubicar las viviendas en lugares altos. Muy bien. La respuesta aquí es la D, oíste, Carlos. La respuesta aquí es la D. Ellos ubicaron, todo su territorio lo ubicaron en zonas altas, pero se ubicaron alrededor de ríos, ¿ok? Se ubicaron alrededor de ríos porque los ríos significaban la fuente de la agricultura. Lógicamente, ellos tuvieron la capacidad de estudiar. Miren, estos señores se volvieron especialistas en el estudio de la parte hídrica. Sabían en qué momentos iba a subir la marea, sabían en qué momento podían haber inundaciones y ellos constituyeron una serie de herramientas que le ayudaron a poder, digamos, salir avante frente a estos cambios en la parte hídrica, ¿ok? En la parte hídrica, perfecto, muy bien, Carlos. Ojo, compañeros, profe, ya sabemos cuál fue la característica de la edad antigua. La principal característica de la edad antigua, que va desde el año 4000 hasta el siglo V, profe, en ese tiempo se caracterizó el mundo, digámoslo de esa manera, porque surgieron las civilizaciones clásicas o hidráulicas. Jovencitos, ¿por qué se llamó civilizaciones clásicas? Quisiera escucharlo a uno solo. ¿Por qué se llamó civilizaciones hidráulicas? La prehistoria finaliza en el año 4000 antes de Cristo. La prehistoria finaliza en el año 4000 antes de Cristo. Ese es el año que finaliza la prehistoria y que da inicio a la historia. El acontecimiento es el primer documento escrito por los egipcios, ¿cierto? En un papel llamado papel papiro, un papel resistente con el tiempo, con los cambios climáticos y con todo eso. Un papel resistente, ¿ok? Y ese documento escrito, ¿ok? Con ese año 4000 es el tiempo y el acontecimiento que marca el inicio de la edad antigua. No, Juan Diego. La edad antigua finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y es lo que vamos a hablar a continuación. Recuerden que fueron muchas civilizaciones.
Pero los historiadores nos han complementado tres como las más importantes, ¿ok? No sin desconocer las anteriores. Bueno, muy bien, Gabriel, en el 476, sí, así es, siglo V, ¿ok? Entonces, durante ese tiempo, recuerden ustedes que cuando se adquiere la agricultura, Gabriel, Juan Diego y compañía, cuando se adquiere la agricultura, la tierra pasó de pública a privada. Ojo, escuchen lo siguiente. La tierra pasó de pública a privada. ¿Qué permitió esto, profe? Permitió que ya no todo era de todo. Ya no había comunidad. No. Ahora permitía, profe. Muy bien, Juan Diego, te explico. Tú me estás preguntando sobre la prehistoria. La prehistoria arranca con el origen del ser humano, ¿cierto? Con el origen del ser humano hasta el año 4000. ¿Oíste? Hasta el año 4000. Dice la historia que duró 4000 millones de años. ¿Ok? Dicen los historiadores que duró 4000 millones de años. ¿Ok? Pero que en ese tiempo, esos 4000 millones de años, se dividió en tres periodos. Edad, el paleolítico, el neolítico y el edad de los metales. En esos tres periodos, el hombre que hizo evolucionó de tal manera que pasó de primitivo a civilizado. Ya verificamos cuáles fueron las características que permitieron que el hombre pasara de primitivo a civilizado. Ya lo identificamos. La adquisición de la cerámica, la rueda, el fuego, la agricultura, todos esos elementos permitieron que el hombre se pasara de primitivo a civilizado. Muy bien. En la edad antigua, en el periodo que va desde el año 4000 antes de Cristo al siglo V, más específicamente lo que dice Gabriel, 476, se da el surgimiento de las civilizaciones hidráulicas. Profe, ¿por qué se les llamó civilizaciones hidráulicas? Porque todas se ubicaron alrededor de los ríos. ¿Ok? Todas se ubicaron alrededor de los ríos. No fue coincidencia. No fue coincidencia, no. Fue un elemento que permitió el desarrollo de la agricultura, porque el desarrollo de la agricultura permite el desarrollo de las sociedades, porque sin alimentación no se desarrolla absolutamente nada. José, una pregunta. José, una Claro pregunta. que sí. ¿Tú estás compartiendo pantalla? O porque es que yo acabé de analizar y yo dije, pareciera que José tuviera unas diapositivas, pero no estamos viendo la pantalla. O estás hablando. No lo estoy compartiendo. No. Ah, es que yo dije, de pronto, porque estaba tan amena, digamos, la parte oral, que yo decía, no pensaba, pero ahorita que te vi, yo dije, no, yo creo que José está compartiendo pantalla y no se ha dado cuenta que no. Déjenme entonces aquí y déjenme buscarlo aquí. Aquí lo tengo. Me di cuenta fue porque te vi un momentico como viendo la pantalla, como explicando algunos conceptos. Y dije, no, José no sabe que no está compartiendo pantalla. Aquí Pero, está. pero, pero todos estábamos, mejor dicho, absortos. O sea, Aquí está. Muy eso, bien. eso es lo bueno de un profesor, que a veces no Exacto. necesita, no necesita. Ahora sí están viendo la pantalla compartida. Todavía Ahora sí, no. ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos aquí a buscar. Vamos aquí a buscar, ya les muestro. Bien, aquí está. ¿Cierto? Esto es lo que yo les estoy explicando. Me confirman, porfa, si todos están observando ahora sí la pantalla, para que no me pase lo mismo que me pasó ahora ratito. ¿Cierto? Agrándalo un poquito, donde Claro, dice claro. más aquí al principio, y la agranda un poquito, por favor. Eso, en Zoom. Ahí. Ahí está bien. Perfecta, José. Muy bien. Listo, compañero. Entonces estamos observando, dice aquí,
cronología e historia universal, ¿cierto? Entonces, fíjense, miren todo el proceso que yo les estoy hablando de la prehistoria. Aquí está. Fíjense, miren, desde el año 2 millones, ¿cierto? Antes de Cristo. Recuerden que el periodo de tiempo en ese momento no iba de mayor a menor, no iba de menor a mayor, sino de mayor a menor, y venían en disminución, ¿cierto? Entonces, fíjense, invención de las armas en piedra, el paleolítico, piedra antigua, ¿cierto? El neolítico, revolución agropecuaria. Profe, ¿qué sucedió en esta parte de la época de la prehistoria? El ser humano tuvo la posibilidad de domesticar a los animales. Profe, ¿qué significa domesticar animales? Significa que utilizaron los animales para el trabajo de la agricultura, ¿cierto? La invención de la escritura, lo que decía el compañero Gabriel en el año 4000, miren eso. La invención de la escritura como tal permitió, este fue el acontecimiento y este fue el tiempo que permitió el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. ¿Ok? Un periodo que va, miren, desde el año 4000 hasta el año 476, lo que hemos hablado del siglo V, ¿cierto? Este periodo se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza, mis queridos estudiantes, vamos a repetir, por el surgimiento de las civilizaciones clásicas. Profe, ¿por qué se les llamó civilizaciones clásicas? Porque de ellas hemos heredado elementos como organizaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales. Todo lo que hoy decimos y hacemos, ¿cierto? Lo heredamos de estas civilizaciones, de este periodo, de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, de China, de India. Grecia, considerada la civilización más intelectual. De ella hemos heredado la política, la democracia, la justicia, la filosofía. Los Juegos Olímpicos nacen en Grecia y hoy se dan hacia todo el resto del mundo. Profe, en este periodo, repito, cuando el hombre adquiere la agricultura, que le permite aquí en la prehistoria pasar de nómada a sedentario, y cuando el hombre se convierte en sedentario ya puede adquirir la agricultura, ¿ok? Ya puede armar civilizaciones. Entonces, el hombre aquí, mis queridos estudiantes, la tierra, que era de todos, ahora la tierra es de carácter privado. Significa que el que más tierra tiene, más poder tiene, porque puede tener mayor capacidad de agricultura. Por eso la tierra, a pesar de que fue un elemento que permitió el paso de la prehistoria a la historia, también fue un elemento que comenzó a dividir al ser humano. Y se van a dar cuenta ustedes que este es el elemento que permite los grandes conflictos desde esa época hasta el día de hoy. ¿Ok? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, y todos los conflictos a nivel mundial que se han dado han sido por una única y exclusiva razón: la tierra, el poder de la tierra. Muy bien, compañeros. En este periodo, ojo, dice edad antigua, año 4476. Como la tierra pasó de pública a privada, entonces las civilizaciones, una se iba apoderando de la otra. Fue así como Egipto arranca con el río Nilo y deja muchos legados, ¿cierto? A través de su organización social, política y económica. Los egipcios eran politeístas, creían en varios dioses emanados de la naturaleza, creían en la reencarnación, tenían un poder político emanado por el faraón, que no es más que lo que hoy conocemos como el rey. ¿Ok? Y constituyeron el río Nilo como su principal característica, no solamente económica, sino también social y religiosa. ¿Vieron? Perfecto. Pero después que aparece la civilización egipcia, es apoderada por la civilización griega. ¿Ok? Y entonces les decía que los griegos fueron las civilizaciones más intelectuales. Dice que fue la civilización más intelectual. No en vano, allí surgen las polis griegas, que de las polis griegas o ciudades-estado surgen lo que más tarde sería la democracia, la filosofía y todos los legados que nos han dado esta civilización griega. Pero Roma, ojo, que no fue una civilización, sino que fue un imperio. Y ahora viene la pregunta, profe, ¿qué diferencia hay entre una civilización y un imperio?
¿Qué diferencia hay entre una civilización y un imperio? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué diferencia hay entre una civilización o es lo mismo? ¿O es lo mismo? ¿Qué me dicen? A ver. Un imperio es la extensión territorial de una civilización. Es decir, profe, que Roma se apoderó no solo de Grecia, sino también de Egipto y de todo lo que se constituyó el antiguo continente. ¿Ok? Roma se apoderó de todos esos territorios. Por eso Roma se convirtió en un imperio y su máximo representante fue el emperador. Ya no era el rey de un territorio pequeño, no, era el emperador, ¿ok? El emperador que se apoderó de todo lo que fue el antiguo continente. Esta razón, mis queridos estudiantes, esta razón de considerarse como la civilización más grande, perdón, el imperio más grande, fue las razones que permitió su caída. Qué ironía. Fue las razones que permitió la caída. ¿Cómo así, profe? Al ser Roma tan grande, perdió control entre el emperador y sus provincias, perdió comunicación. Y entonces los soldados, que eran los encargados de cobrar los impuestos en cada una de esas provincias, como se perdió la comunicación, estos soldados comenzaron a administrar estos recursos y se convirtieron en pequeños emperadores. Es decir, profe, que en Roma, en un mismo imperio, existieron varios emperadores. A esto se le llamó anarquía militar. Profe, ¿qué es anarquía? Una anarquía es cuando todo el mundo hace lo que le da la gana, desconociendo las autoridades. Esto fue lo que pasó en Roma. Fue la primera crisis que pasó en Roma. La anarquía militar. Todo el mundo hacía lo que quería. ¿Ok? Después de la anarquía militar viene la segunda crisis, que es consecuencia de la anarquía militar, la crisis económica. Como los recursos no llegaban a donde el emperador, no tenía la capacidad para redistribuirlo y dar la alimentación a todo. Crisis económica. Esa crisis económica, lógicamente, con esa anarquía militar, creó una crisis política. ¿Ok? Una crisis de mandato. No se sabía quién mandaba. Tercera razón, algo muy parecido a lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo. La peste negra. La peste negra. Fue una pandemia en ese momento, considerada una pandemia. Recuerden que en ese momento no existía América, solamente existía el antiguo continente. Fue considerado como una pandemia que acabó con 1/3 de la población romana. ¿Ok? 1/3 de la población romana, como consecuencia de unas bacterias creadas por ratas y gatos en esa época. Como no tenían los elementos de higiene que hay hoy en día, ¿cierto? Se agudizó esta bacteria y lógicamente mató una gran cantidad de romanos. Profe, cuarta razón. El último emperador de Roma Unida, el señor llamado Teodosio, este señor decidió dividir el imperio entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio, y a cada uno de ellos le otorgó una parte del imperio. Entonces, cuando divide el imperio, lo divide en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. O también al Oriente le llamó Bizantino y al Occidente le llamó Carolingio. Estoy recordando porque esto, yo sé que ustedes ya cuando yo voy hablando, yo sé que ustedes allá van, lógico, esto fue lo que y comienzan a conectar. Entonces, fíjense, profe, ya tenemos las 5 razones. Profe, primero, anarquía militar. Segundo, crisis económica. Crisis política. La peste negra. La división de Roma. Y la última, que es la definitiva, las invasiones bárbaras. ¿Cierto? Las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras que no fueron más que unos grupos provenientes del norte de Alemania que invadieron todo lo que era el imperio romano de Oriente y Occidente. En las invasiones bárbaras, ellos atacan unidos y los romanos se defienden separados. Como consecuencia de ello, mis queridos compañeros, en el año 476, como indica aquí la imagen, en el año 476, el imperio romano de Occidente cae. Y este tiempo, 476, y este acontecimiento
caída del Imperio Romano da fin a la Edad Antigua y da inicio a la Edad Media. ¿Ok? Da inicio a la Edad Media. ¿Cuándo comienza la Edad Media, profe? En el siglo V hasta el siglo XV. Ustedes dirán, bueno, profe, usted nos está diciendo de que el Imperio Romano se dividió en dos partes: Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. En el 476 cae el de Occidente y queda en pie el ¿qué? El de Oriente. Dice la historia que este imperio queda en pie 10 siglos, es decir, que se constituye que más o menos para esta época. Entonces recuerden ustedes lo siguiente para que no nos enredemos. La Edad Media arranca en el 476 siglo V y finaliza en el siglo XV con el descubrimiento de América. Hay dos acontecimientos y también hay dos tiempos. Profe, ¿cuál es el otro acontecimiento? Caída de Constantinopla. ¿Cuál es el otro tiempo? 1453. ¿Oyeron? 1453. Tenemos dos tiempos y dos acontecimientos del fin de la Edad Media. Profe, si la característica principal de la Edad Antigua fue el surgimiento de las civilizaciones clásicas o hidráulicas, ¿cuál fue la característica principal de la Edad Media? El teocentrismo. Vayan anotándolo. Teocentrismo. Dios centro de todo. ¿Oyeron? Dios centro de todo. Teocentrismo. La Edad Media, al igual que la Edad Antigua, al igual que la prehistoria, también se subdivide. Jovencitos, también se subdivide en alta Edad Media y baja Edad Media. La primera parte de la Edad Media que va desde el siglo XV hasta el siglo X y se caracteriza porque el hombre en ese momento, el hombre era de carácter teocentrista. ¿Ok? Teocentrismo, Dios centro de todo. Pero a partir del siglo XI, ojo, surge una nueva clase social con poder económico buscando poder político. ¿Quién me dice cómo se llamó esa clase social? Pueden escribir en el chat si quieren o me lo pueden mencionar para que no sienta yo que estoy aquí solito hablando. ¿Cómo se llamó esa clase social, joven? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo se llamó esa clase social? Nobleza. No, señores. Les voy a decir, burguesía. Muy bien, Kevin. Kevin, perfecto. La burguesía. Los burgueses tenían poder económico y estaban buscando el poder político. Sigo con el chat, sigo interactuando. Profe, ¿en quién estaba el poder político en esa época? ¿Quién soportaba el poder político? ¿Sobre quién estaba el poder político en esa época? Vamos a escribirlo en el chat, vamos a interactuar en el chat. Los nobles, una parte de los nobles, pero en sentido total, noble, clero, también estaban, pero se llamaba ¿qué, profe? La burguesía. Perdón, me estaba confundiendo. Ahí me pasó un lapsus. Perdón. La nobleza, ¿ok? La nobleza o la aristocracia, profe, o los reyes, ¿ok? El rey en términos generales era el que representaba todo ese poder, lo que llamamos, profe, hoy en día la monarquía. Ojo, los burgueses como clase social modificaron, profe, en la parte final de la Edad Media de teocentrismo a humanismo. Colóquenlo en sus cuadernos, por favor. Miren, la Edad Media, se modifica de teocentrismo hasta el siglo X y a partir del siglo XI el humanismo, representada por dos corrientes, Renacimiento e Ilustración. ¿Oyeron? Renacimiento e Ilustración. Y ese Renacimiento y esa Ilustración, ¿cierto?, permitieron que el hombre avanzara de forma mucho más expedita, digamos de esa manera.
Ojo, profe, ¿y qué hicieron estos señores burgueses para llegar al poder político? Crearon dos revoluciones y ojalá ustedes las coloquen ahí en sus cuadros porque de esto vamos a hablar más adelante. Aquí hay una. Los burgueses, para llegar al poder político, crearon dos revoluciones. La primera, Revolución Francesa, y la segunda, Revolución Industrial. ¿Vieron? Los burgueses, para llegar al poder político, crearon dos revoluciones. Revolución Francesa y Revolución Industrial. ¿Ok? Fue así, profe, como gracias a este cambio de pensamiento teocentrista a humanista, el hombre avanzó, llegando, profe, a lo que se llevaría a los dos acontecimientos que hemos hablado. Profe, uno, el mal llamado descubrimiento de América que da fin a la Edad Media. Otro, profe, la caída de Constantinopla. Constantinopla es la capital del Imperio Bizantino. El imperio que cae, el imperio que queda después que cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Oyeron? Entonces también hay dos tiempos. Profe, descubrimiento de América, 1492, o caída de Constantinopla, Imperio Bizantino, 1453. Con este acontecimiento y con este tiempo se da fin a la Edad Media y se da inicio a la Edad Moderna. ¿Oyeron? Una Edad Moderna que va desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, que se caracteriza ¿por qué, profe? Por la imposición, la imposición y la extensión territorial de las grandes, digamos, potencias europeas en ese tiempo. La imposición, profe, de lo que se conoció como descubrimientos, grandes descubrimientos, imposición de la que, descubrimientos, conquistas y lo que más tarde sería la consolidación política de estos descubrimientos que sería la colonia o la colonización. ¿Oye? Pero los burgueses seguían en esa lucha constante de llegar ¿a dónde, profe? Al poder político. Fue así como en el siglo XV, perdón, en el siglo XVIII, se crea en Francia lo que se conoce como la Revolución Francesa. Sencillo, profe. ¿Qué buscaba la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, profe, acontecimiento, 1789, tiempo, es el tiempo y el acontecimiento que marcan el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. Profe, la Revolución Francesa, ¿qué buscaba? Buscaba acabar con la monarquía absoluta y crear una monarquía constitucional. Así de sencillo. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta el día de hoy, hasta el presente. ¿Ok? Hasta el día de hoy. Entonces, aquí en todo este tiempo, profe, se presentan ¿qué? La muerte del archiduque, el fin de los imperios que existían, los conflictos internacionales, profe, la Primera Guerra Mundial, se presenta la Revolución Rusa, se presenta la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, el comunismo, hasta el día de hoy, jovencitos. Esa es la línea histórica que yo quería socializar con ustedes. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Recuerden que hablamos de que era una teoría, de que era una clase teórico-práctica, ¿cierto? Entonces vamos a resolver este primer interrogante que está acá. ¿Ok? Vamos a comenzar ya. Le voy a regalar 1 minuto y medio para resolver ese interrogante y me comienzan a colocar las respuestas en el chat. Dos compañeros levantaron la mano. Vamos a ver. Yo no los puedo ver porque te escucho, Ramírez Isabela. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Ahorita que adelante. estábamos hablando de la edad antigua, mencionaste que en esa época América como tal no existía. ¿Con esto te refieres a que no existía porque no la conocían o porque aún no estaba habitada? O digamos No la porque conocía. No en la este conocía. periodo, en este periodo clásico no se, o sea, tampoco se nombra las civilizaciones que estuvieron durante esa línea de tiempo. Muy bien. No se menciona, si tú te das cuenta, no se menciona, profe, azteca, no se mencionan mayas, no se mencionan incas. ¿Por qué no se mencionan ninguno de ellos, compañeros? Porque estas edades, estas comunidades aparecen en el ciclo de la historia aquí. Cuando se da el proceso de ¿qué? A partir del siglo XV. Es decir, que durante todo este tiempo no se conocía que existía América, primero, y no se conocía que existían estas comunidades indígenas.
Solamente se comienza a hablar de ella a partir del siglo XV, a partir del mal llamado descubrimiento de América, a partir de 1492. Oye, madre, esa es la respuesta. Ya con la llegada de los españoles, ¿cierto? En 1492 es que se da todo ese proceso de descubrimiento, conquista y colonia. Cuando llegaron ya aquí estaban todas las comunidades indígenas. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, mis queridos estudiantes, vamos a resolver esta primera pregunta. Toditos, por favor. Y me van escribiendo la respuesta en el chat. 1 minuto, 10 segundos para eso. Adelante. Muy bien, Juan Diego coloca la A, Valeria coloca la A, Kevin Santiago también coloca la A. Bueno, verifiquemos a ver si es cierto. Muy bien, todos van colocando la A, Kevin, Juan Diego, Juan Navas, Daniela Rodríguez, todos colocan la A. Muy bien, vamos a verificar si esto es correcto. Muy bien, la pregunta dice, ojo, y vamos enseguida ahí complementándolo con la estructura de la pregunta. ¿Cuál de los siguientes hechos de la historia política y social contemporánea, ojo, contemporánea, se relaciona de manera más directa con este símbolo? Se relaciona de forma más directa con este símbolo. Inmediatamente veamos este símbolo, profe, vamos a identificar que este símbolo hace referencia al nazismo. Entonces dice, la xenofobia, antisemitismo y el exterminio realizado por los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. B, por las victorias del régimen comunista sobre Europa durante la Primera Guerra Mundial. Con el predominio del cristianismo tuvo la Edad Moderna sobre los religiosos del mundo. Con el Pacto de Varsovia, claramente, profe, identificamos que la respuesta, esta es una respuesta, ojo, estado muy sencilla, muy, en otros términos, profe, un poquito fácil. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Ya arrancamos. Dice, la Edad Media se identificó por una economía agrícola y un gobierno monárquico descentralizado, teocrático. El rey había entregado el poder político y económico a los nobles y señores, quienes administraban sus ejércitos personales. Por ello se piensa que aún no se hablaba de Estado. Y bien, aquí vemos la estructura, ¿cierto?, piramidal de la época en la Edad Media. ¿Ok? El elemento característico de la Edad Media, digamos, la estructura económica fue el feudalismo. La base de la economía fue la tierra. Aquí está. La base de la economía fue la tierra. Muy bien. Aquí observamos todos los estratos más pobres que eran los que estaban abajo. Bien, dice la pregunta. Más adelante la autoridad política se endureció y ocasionó las monarquías absolutas y el origen del Estado moderno distinguido por un poder político dividido entre nobleza y gobernantes, una forma de organización dividida en minifundios y pueblos, un poder centralizado, un ejército fortalecido y un régimen delimitado, de una forma de organización gobernada por hombres elegidos por los dioses. La pregunta que nos dice el profe, ¿cuál es? Que ¿cuál es la característica del Estado moderno? ¿Por qué se caracterizó? ¿Ok? ¿Por qué se caracterizó? Recuerden entonces, jóvenes, aquí vamos a ver la respuesta en el chat. Muy bien, dice la C. Dice la C, dice Liliana, dice la A. Dice Daniela la A, Yara la A, Tania Frankie la C. Bien. Perfecto, la C. Bien. Jovencitos, la respuesta es la C. ¿Oyeron? La respuesta es la C. Recuerden que
en la edad moderna, paso de la edad moderna a la edad contemporánea, recuerden ustedes que el poder fue centralizado. Hay una monarquía absoluta. ¿Oyeron? Hay una monarquía absoluta. Y recuerden que esa fue la razón que permitió el fin de la edad moderna. Porque se dio la Revolución Francesa. ¿Y qué buscaba la Revolución Francesa, profe? Buscaba acabar con esa monarquía absoluta y crear una monarquía constitucional. ¿Vieron? Buscaba acabar con una monarquía absoluta y crear una monarquía constitucional. ¿Vieron? Esa es la idea, esa es la relación de todo esto. Jovencitos, vamos a volver acá. Vamos a volver acá, aquí. Muy bien. Jovencitos, bueno, el tiempo se nos acabó. Creo que hoy pudimos avanzar bastante. En la próxima clase vamos a seguir en esta misma metodología, mis queridos estudiantes. Una metodología, claro, Napoleón fue el más de los imperialistas. Recuerden que Napoleón quería apoderarse de Europa. El único que lo frenó fue Rusia. La próxima clase vamos a hablar de eso. El único que lo frenó fue Rusia y lo frenó de una forma natural, el clima. Él fue el único que pudo frenar a Napoleón. De lo contrario, se apodera de toda Europa. Lo estaba consiguiendo. ¿Oyeron? Lo estaba consiguiendo. Muy bien, compañero. Entonces, jovencitos, me agradó trabajar con ustedes. Siento que estamos avanzando. Esto es un proceso. ¿Oyeron? Esto es un proceso lento, pero firme. ¿Oyeron? Un proceso lento, pero firme. Vamos avanzando. Hoy identificamos, profe, todo lo que fue el proceso de prehistoria e historia. La próxima semana vamos a comenzar a ver contextualizaciones mucho más precisas y vamos a seguir, profe, trabajando lo que es la teoría y la práctica, que es lo que nos va a permitir avanzar de forma correcta. ¿Oyeron? Jovencitos, cuídense, tengo otro trabajito acá que hacer. Dígame. Solamente durante la semana, ayúdame de pronto a que los chicos tengan 10 preguntitas de repaso. Tú me das un classroom. Listo, ya. Yo se lo envío y ellos llenan el formulario. Puede ser el lunes o martes para Yo te las envío, José, hoy te las envío seguida. 10 preguntitas. Las tengo aquí. Para que ellos ensayen ese tema. Para que ellos en la semana la trabajen y el sábado la socializamos. Perfecto, José. La socializamos. Oíste, José. Muchas gracias por todo. Hermanito, cuídate, jóvenes, que Dios les bendiga a todos. Cuídense.